Parte 11. Cest, cuya conciencia estaba flotando en la oscuridad, sintió que algo pasaba junto a su cara. Originalmente había asumido que era el viento, pero... Eso no está bien. Con los ojos todavía cerrados, Cest consideró que no parecía haber un cierto significado detrás de la sensación de su cara que era acariciada. La sensación en sus mejillas parecía estar instando a que desesperadamente despertara. Por lo tanto, al abrir los ojos apenas una grieta causó un dolor agudo de repente a través de todo su cuerpo, y gimió de dolor. Pero a pesar de eso, ella todavía abrió totalmente sus dos ojos, y lo primero que se las arregló para ver en su vista anulada fue la cara de un animal precioso. A través de su pequeña lengua lamiendo la cara de Cest estaba. Tú eres, el de ese momento. Cest rápidamente se dio cuenta de que era el cachorro unicornio que había conocido hace no demasiado tiempo en el callejón detrás de la cafetería, cuando Basara y los otros visitaron las calles. A pesar de que Gardo había invadido la ciudad Wildart con los espíritus y había destruido muchas áreas de la ciudad, este perrito parecía haber sido muy afortunado y logró mantener su vida, a medida que la conciencia de los pensamientos de Cest se enderezaron. Basara-sama, finalmente se acordó de lo que ella iba a hacer, así como lo que pasó después, lo que la hizo llegar repentinamente mientras que llamaba el nombre de su amado amo. Al mismo tiempo, hubo otra persona que la escuchó, pero el signo de reacción no fue el discurso, sino que gritó en su lugar. ¿María? Pensando en algo, Cest se volvió a mirar hacia el sonido, solo para encontrar la escena de María siendo expulsada lejos por un espíritu diferente de los tres anteriores. Su cuerpo impactó en el suelo después de haber sido golpeado con el pie como una pelota de goma, y la onda de choque impactó algunos de los escombros en la zona. Al ver esto, Cest se sorprendió. El poder y agilidad de este espíritu era incomparable al de los espíritus de antes, y el que controlaba a este monstruo no era Gardo, sino que en su lugar, era un diferente demonio de clase alta, es decir, cerca de los escombros donde María había aterrizado, Cest encontró las figuras de dos chicas jóvenes más tendidas en el suelo en diferentes posiciones, Yuki y Kurumi. Probablemente habían luchado contra ese espíritu cuando ella aún estaba inconsciente. La mala condición miserable de las grandes cantidades de escombros en la vecindad, le dijo de lo feroz que fue la batalla. A pesar de lo preocupada que estaba por sus condiciones, hubo algo que Cest en su mayoría no lo hizo por primera vez, y eso fue para buscar el paradero de su amo Basara. Mientras que Basara todavía estaba vivo, el contrato no desaparecería, por lo tanto, mientras rezaba que Basara estuviera seguro, cerró los ojos y trató de sentir su ubicación. Después de esto, hay una reacción. ¿Estás bien, Basara-sama? La detección de una reacción por parte de Basara la llevó a abrir de inmediato los ojos y apenas logró contenerse de gritar en voz alta de la felicidad. Basara estaba cerca, pero su cuerpo no era visible, por lo que era probable que ahora estaba enterrado bajo los escombros. A pesar de que tenía muchas ganas de ir a rescatarlo ahora. Lo mejor es que me mueva con cautela. Si ella fuera a dejar que ese demonio de clase alta se diera cuenta de ella, no solo estaría en peligro, sino que Basara también sería arrastrado en ello. Y sin olvidar que era más importante, aquel espíritu no era algo por lo que podía ganar por sí sola. Por lo tanto, Cest contuvo el aliento y comenzó a moverse lentamente. Sin embargo, parece que los ojos del demonio de clase alta eran demasiado agudos. Vaya, el ratón que pensé que ya había acabado todavía está vivo. Antes de que Cest pudiera incluso comenzar a empezar a moverse, él ya se había dado cuenta de que Cest había recuperado la conciencia. El espíritu entonces comenzó a girar lentamente hacia ella, acortando lentamente la distancia entre ellos. Tal vez sintiendo la proximidad de un peligro inminente, el cachorro unicornio saltó sobre el hombro derecho de Cest, como buscando su ayuda. Cest abrazó ese pequeño cuerpo, en una pérdida de palabras sobre qué hacer. Puesto que ella se había dado cuenta, lo mejor sería si fuera a abandonar el lugar de inmediato para poner el peligro lejos de Basara y los demás. Sin embargo, en el momento en que mostrara una abertura, el oponente definitivamente atacaría inmediatamente. El problema ahora era el poder y velocidad del espíritu que había superado sus expectativas. Este tipo de ataques fuertes sin duda aplanaría la zona circundante, junto con Basara y todos los demás, pero si ella tuviera que permanecer aquí por más tiempo, Basara todavía estaría en peligro, por lo que solo lo que ella debía hacer era el deseo de proteger a su amo, por lo que estaba en un dilema. Si esto sigue así, al final, ella escogió el camino que tenía la más alta posibilidad de proteger a su amo, y lo puso en acción. Fue en ese momento. Un deslumbre de repente apareció. Cest pensó que el espíritu había comenzado su ataque, y por lo tanto usó magia de la tierra para erigir una barrera, pero parece que ese no era el caso. La cabeza del espíritu estaba envuelta en una explosión, ese fue el espíritu que recibió un ataque. Sin embargo, parece que no hubo daño en absoluto. Cuando las llamas rojas profundas se disiparon,
apareció la cabeza, completamente intacta y cubierta de hollín. Sin embargo, parecía que alguien había salvado a Cest, así como a Basara, era una verdad innegable. Solo que, Cest comenzó a mirar a su alrededor. No, no era Basara, tampoco María, Yuki o Kurumi. ¿Lucía? No, ella es la ayudante de Ramsus, por lo que no vendría aquí. Entonces, ¿quién era? La respuesta fue llevada a los oídos de Cest por el viento. Tiene que haber un límite para tu arrogancia. La voz de la joven que heredó la sangre del señor demonio noble. Ella aterrizó en el espacio ante los ojos de Cest. Cest también, solo continuó mirando fijamente a la chica que descendió en el campo de batalla. Naru se mió. Al ver la parte posterior de una persona que originalmente definitivamente no podría aparecer en este campo de batalla. Probablemente no podía soportarlo más. Cest no se sorprendió, ya que la persona en cuestión era Mio. Eso de hace un momento, probablemente no fue para salvar a Cest, o tal vez mientras que ella tenía esa intención, la razón por la que había llegado hasta este lugar fue definitivamente para proteger a Basara. Al igual que Cest, no, Mio, quien había hecho el contrato como sirviente con Basara mucho antes que Cest, debía saber claramente que Basara estaba cerca. Ella no podía aceptar mirar desde los lados por más tiempo, mientras que veía a los valiosos para ella y la ciudad siendo destruidos solo a causa de su presencia. Por eso se había quitado con fuerza de encima a Noel, y se precipitó aquí. Solo entonces. Oh, el demonio de clase alta de manera similar completamente ileso, se inclinó profundamente hacia Mio, mientras que estaba sobre el hombro del espíritu. Oh no, si no es la princesa de la facción conservadora, creo que este es nuestro primer encuentro. Mi nombre es Nebula, y yo soy un ayudante de confianza del presidente del consejo, Belfagor. Por favor, perdóneme por mi falta de respeto por hablar desde un alto lugar. Si voy contigo, vas a dejar de atacar la ciudad. Al oír a Mio decirlo con tanta calma, Nebula sonrió. Creo que habíamos enviado un ultimátum, exigiendo que se te entregara, pero no habíamos esperado que se presentara personalmente. En nuestro ataque de este momento, hemos robado sin lugar a dudas la vida de una gran cantidad de soldados de la facción conservadora y destrozamos la ciudad Wildar rica en patrimonio, haciendo que muchos civiles se queden sin hogar. Todo eso es el precio que se tuvo que pagar para protegerle. Sin embargo, aunque me daría vergüenza preguntar, realmente no puedo entender por qué. ¿Podría explicarme para permitirme ampliar mis conocimientos, impulsivamente viniendo aquí exponiéndose y echando a perder todos sus esfuerzos y sacrificios? ¿De dónde procede esa necedad? Para las palabras de Nebula que eran equivalentes a provocación. Alguien como tú nunca sería capaz de entenderlo. Mio contestó mientras que apretaba fuertemente su puño. El temblor en su voz, lo más probable es que viniera del miedo, así como una fuerte ira y remordimiento. Aunque Cest no podía ver su expresión detrás de ella, el corazón de Mio debía estar lleno de frustración, mientras que ella lo fulminó con la mirada con fuerza. Después de esto. Ya veo, por lo que esta es la hija que Wilberto dejó atrás. Nebula sonrió, pero en el momento siguiente, dijo con los ojos fríos como el hielo. Matar. Al mismo tiempo, el espíritu bajo los pies de Nebula empezó a moverse. Se lanzó hacia adelante y apareció casi inmediatamente delante de ellos, y envió un golpe, como si fuera de boxeo. El repentino cambio inesperado causó que Mio se congelara, y se erigiera por reflejo una pared de piedra delante de Mio y ella misma, sin embargo se volvió tan sorprendida como Mio. Todo lo que la facción del actual señor demonio le había hecho a Mio, era para ganar el poder de Wilberto que Mio poseía. Si la mataran, aquel poder desaparecería junto con la vida de Mio. Por lo tanto se estaba pensando, incluso si quieren matar a Mio, sería después de extraer el poder de Wilberto de ella. Entonces, ¿por qué? A pesar de que sus pensamientos fueron lanzados en la confusión, Cest aún mantuvo con fuerza su enfoque. Aunque su pared podría no ser capaz de bloquear el ataque del espíritu, su muerte sería inamovible si no se hiciera nada. De ahí que puso su todo en la pared e inmediatamente después, una explosión llenó el aire, desde detrás de Cest y Mio. Tanto Cest y Mio se giraron hacia atrás para mirar confusas. Vieron la onda de choque causada por el golpe de espíritu que afectó al suelo detrás de ellas, llenando el aire de polvo. Sin embargo, a pesar de que entendieron lo que era la escena delante de ellas, no pudieron entender lo que acababa de suceder. Ella era incapaz de aceptar que esto era la verdad. Porque, Basara debía estar alrededor de esa zona. Aunque todavía estaba en trance, Cest utilizó inconscientemente la capacidad de localizar el contrato de amo-sirviente. Casi inmediatamente, en medio de la tormenta de arena ante sus ojos, se encontró con una reacción que pertenecía a su amo. Y después de eso, el cuerpo de Cest comenzó a moverse con el pensamiento uniforme. Ella rápidamente extendió sus alas,
y voló en línea recta hacia donde estaba la reacción. Con la obstrucción del polvo volando por todas partes, Cest no podía ver incluso la silueta de Basara, por lo tanto usó la magia de la tierra para recoger todo el polvo volando junto, colocando todo en el suelo lejos. Finalmente capaz de ver a su propio amo ahora, Cest estiró sus manos y se sumergió en sus brazos. Basara-sama, y dijo su nombre con una voz temblorosa y los ojos como platos, pero no recibió respuesta. Eso era, por supuesto, ya que las lesiones de Basara recibidas de Gardo no eran ligeras, y él también había recibido un ataque por sorpresa del espíritu que Nebula estaba controlando, ya estaba en un estado de necesidad urgente de tratamiento por eso, y adhiriendo a eso, Nebula había hecho que el espíritu enviara otro ataque para exterminar. Sin embargo, Basara todavía estaba vivo, pero solo no estaba muerto todavía. Basara todavía no estaba completamente seguro, no se movía en absoluto. Solo entonces... lo siento mucho por el error que he hecho. Accidentalmente perdí mi objetivo, y no tenía ni idea que el hijo de Jin Toho estaba allí. Lo siento mucho. Nebula se disculpó sarcásticamente, y él entonces... Hablando de eso, princesa, ¿todavía no ha contestado a mi pregunta anterior? Y sonrió. Y como si hubiera visto a través de ella. En el fondo, ¿qué pensaba al correr descaradamente aquí y echar a perder los esfuerzos de los que le rodean? Esa fue una línea suficiente para aniquilar la capacidad de razonamiento de Cest muchas veces. ¿Te mataré? Mientras que abrazaba al inmóvil Basara, las emociones de Cest estaban a punto de explotar, pero al final, no podía hacerlo. Porque antes de que Cest comenzara a moverse, ni siquiera al abrir la boca, eso pasó. Una profunda onda de energía roja estalló con Mio como el epicentro. Naruse Mio quien estaba causando que el espacio temblara incontrolablemente y gritara. ¿Cómo te atreves? Hacia el espíritu gigante y Nebula ante sus ojos, ella lo dijo en breve. Dentro de su corazón, las emociones crecientes que casi brotaban se volvieron locas. La razón por la que la hizo sorprendida de que se hubiera permitido decir tales palabras con frialdad, fue porque dentro de su mente, ella estaba muy tranquila. No solamente eso, Mio en este momento, no había perdido el control de la energía dentro de su cuerpo. El torrente de energía en erupción con ella en el centro, estaba completamente bajo su control. Sin embargo, esto no era algo logrado solo por casualidad en este momento. Ser capaz de controlar el poder de su padre Wilberto, así como su propio poder, esta fue la tarea que se había propuesto por sí misma después de derrotar a Solskjaer. Porque desde el principio hasta ahora, Mio no había proporcionado ninguna ayuda eficaz en las batallas que habían tenido. No mucho tiempo después de conocer a Basara, en la batalla con Takigawa en el parque por la noche, aunque no quería convertirse en una carga para Basara, al final el resultado fue con solo ella no siendo ni siquiera un rival para él. Ella incluso perdió el control del poder que había heredado de su padre debido a ver a Basara recibir una lesión grave, y se encontró en el extremo siendo salvada por él. Y en la batalla con Yuki, Kurumi y los héroes, ella no fue capaz de manejar a Takashi quien manejaba a Yakko, y la batalla concluyó con una conclusión en la que parecía ser impotente. Durante la batalla contra Solskjaer, había caído en manos de Solskjaer, convirtiéndose en una carga para Basara. A pesar de que había ganado la batalla y había sometido a Cest, solo fue posible porque Yuki la había ayudado. Cierto, hasta el día de hoy, Mio en realidad nunca había dado alguna contribución real a sus camaradas. Por lo tanto, para no convertirse en una carga para los demás más de lo que ya era, Mio se había propuesto ser capaz de controlar por completo sus poderes, y había tenido éxito en conseguir ese objetivo. No solo incluía el poder de su padre Wilberto, sino que el fuerte poder que había tomado de la mano derecha de Solskjaer también ahora estaba en su control. Pero, incluso si ella tuvo éxito, Mio no quería volver a usar ese poder. Aparte de los inconvenientes de causar mucho esfuerzo físico en su cuerpo y, a veces incluso haciéndola perder el conocimiento, lo que era más importante, era que usar ese poder era una especie de tabú en su corazón. Naruse Mio había sido testigo del asesinato de sus padres adoptivos y sin previo aviso, y luego se había enterado de que ella era la hija del anterior señor demonio. En ese mismo día, los últimos 15 años de vida de Naruse Mio fueron completamente volcados. A pesar de prometer vengarse de sus padres adoptivos y vivir mientras aprendía a luchar, detrás de las emociones conocidas como la venganza, hubo un hecho que torturaba su corazón, y eso fue el hecho de que ella no era un ser humano, la raza de los demonios. Para una persona normal, eran una existencia que se llamaban monstruos, pero antes de ese día, Mio estaba viviendo por completo su vida como una persona normal. Simplemente era como la forma en que un momento alguien fuera y dijera, no eres un humano, para que su propia existencia hubiera sido anulada tan fácilmente. Aunque Basara, Yuki y Kurumi tenían habilidades, eran héroes, por lo que sin duda eran humanos, en comparación con ellos, Mio básicamente era completamente diferente.
Pero a pesar de las diferencias que Mio tenía con María como uno de la raza de los demonios, alguna vez la vio como un monstruo y tuvo hostilidad contra ella. La respuesta era nunca. A pesar de eso, cuando estaba con Basara y los demás, pensar que ella no pertenecía junto con ellos de vez en cuando entraba en su mente, a menudo haciéndola sentir como si hubiera una brecha entre ellos que nunca desaparecería, lo que la hizo sentir mucho tormento. Por supuesto, Basara y los demás la veían y se llevaban bien con ella como un ser humano normal, y Basara fue el que la había aceptado desde el principio. A pesar de que fue expulsada una vez, ello se debió a que Mio y María engañaron a Basara y Jin fue completamente ajeno a ser la anterior hija del señor demonio. Lo que Basara ni siquiera entendía, fue lo mucho que su aceptación de Mio le dio la salvación a su corazón. Al corazón de Mio. Por lo tanto, no importa que, Mio no deseaba llegar a ser una carga para Basara. Era solo que utilizar el poder que heredó de su padre Wilberto, la haría como si ella no fuera un ser humano. Mio tenía mucho miedo de experimentar la sensación de ser de una raza diferente de Basara. Por lo tanto, con no estar dispuesta a usar su poder, ella y Yuki habían recibido un ataque sorpresa de un enemigo. Naruse Mio deseaba permanecer como un ser humano, y por lo tanto no estaba dispuesta a usar ese fuerte poder dentro de su cuerpo, por lo menos, hasta ahora, pero esto está muy bien también. Incluso si ella fuera a utilizar el poder de Wilberto muchas veces, Basara definitivamente nunca cambiaría. Aceptándola incluso después de conocer su verdadera identidad, a ella y María quien vio, e incluso a Cest como su preciosa familia, sus acciones colocando su vida en la línea hasta el día de hoy habían demostrado ese punto. Solo tenía que confiar en su buen amo que estaba dispuesto a aceptarla y ser la persona que lo amara más, y también, incluso si usar esta fuerte energía aumentaría la distancia entre ella y Basara, ella no podía permitir que el enemigo ante ella actuara como le plazca. Por lo tanto Naruse Mio dijo: «Me preguntaste, ¿por qué he venido aquí? Te voy a decir, entonces, en este momento soy la hermana pequeña de Touhou Basara, así como su sirviente ver a mi preciosa familia y amo herida, es lo mismo que me volverme loca. ¿Por lo menos entiendes? Le hiciste daño a Basara, le hiciste daño a mi persona más preciada, y ahora voy a hacer que pagues el precio. Te voy a matar 100 veces, está bien. La hija del anterior señor o su poder, sobre si me toca decidir ver la situación de los demonios, es algo ajeno a mí, y me importa un comino. Originalmente me sentí feliz, con la decisión de darle a este poder que había arrebatado todo lo que tenía a ustedes, pero de forma lamentable, ni siquiera pienso en ello ahora. Ya he decidido, que nunca te perdonaré, has lastimado al más valioso para mí, así como a los perros detrás de tu espalda, y por lo tanto te aconsejo, será mejor que no subestimes a Naruse Mio. Con eso, Mio liberó el poder dentro de su cuerpo, y en el momento siguiente, con un auge, fue aplastado el enemigo ante ella. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.